Les pido que me acompañen a Efesios capítulo 4. Y hoy tenemos noticias tristes, pero también noticias alegres. Y es que el día de hoy vamos a estar concluyendo con la serie de mensajes en Efesios 4. Entonces es triste porque vamos a salir de Efesios, pero contentos porque vamos a volver a Marcos. Así que dentro de 8 días vamos a continuar con la serie de mensajes en Marcos, si Dios lo permite. Estamos agradecidos al Señor por estas semanas, específicamente casi un mes entero, estudiando en Efesios capítulo 4, del versículo 11 al versículo 16. Y hemos estado estudiando una serie de mensajes llamada Una iglesia de servidores. Y realmente no es una serie de mensajes por coincidencia o por tratar de buscar enseñar algo diferente, sino que realmente es una necesidad que teníamos como iglesia. Es una iglesia que está en crecimiento, donde varias personas están llegando por primera vez y seguramente la mayoría son personas que nunca han estado en una iglesia bíblica en el pasado. No saben realmente lo que es una iglesia bíblica, así que queríamos poner la base y que todos pudiéramos estar por lo menos con un entendimiento equilibrado de qué es una iglesia bíblica y cómo funciona. Y realmente, si pudiéramos resumir el mensaje que hemos estado viendo en estas semanas pasadas, es que el Señor pone líderes, pastores en sus iglesias para que estos pastores puedan entrenar al pueblo de Dios, para que puedan capacitarle con la palabra de Dios, para que todo el pueblo pueda cumplir con el propósito que Dios quiere, sirviéndose unos a otros y ministrando. Se podría hacer un resumen de lo que hemos estado viendo: una iglesia de servidores donde nos servimos mutuamente por amor a Jesucristo y por amor a los demás. Es el propósito de Dios para la iglesia. Así que hemos estado viendo varias señales, y si ustedes tienen abiertas sus Biblias, miren ahí Efesios capítulo 4, y vamos simplemente a mencionar las señales que hemos estudiado en estas semanas. En el versículo 11 vimos que una iglesia tiene que ser una iglesia de servidores instruidos en la palabra. Eso lo vimos en el versículo 11. En el versículo 12 vimos que tiene que ser una iglesia con servidores capacitados para la obra del ministerio. En el versículo 13 vimos que tiene que ser una iglesia de servidores que están creciendo hacia la estatura de Cristo. En el versículo 14 vimos que tienen que ser servidores maduros doctrinalmente. Y en el versículo 15 vimos que tienen que ser servidores que aman como Jesucristo ama. El día de hoy vamos a ver la última señal. La señal número 6 de una iglesia de servidores es servidores que se edifican mutuamente. Servidores que se edifican mutuamente. Y he estado orando y meditando en esta semana, estudiando este pasaje y orando por la congregación. Y realmente mi oración ha sido la siguiente: que esta sea una iglesia que tenga una pasión, un entusiasmo, por decirlo de alguna manera, un ánimo muy fuerte por el servicio a Jesucristo. Y yo creo que es hermoso porque cuando estaba orando esto, eso es lo que veo en esta congregación. Lo que ya veo es un grupo de personas que está inflamado por el amor por Jesucristo, y eso les está llevando a servir unos a otros. Pero contrario a lo que alguien pensaría, bueno, si ya es lo que está sucediendo, entonces no oremos por eso. No, todo lo contrario. Si eso es lo que está sucediendo, entonces que suceda con más fuerza, que podamos amarnos más los unos a los otros y poder amar más a Jesucristo y servir. Realmente, miren, lo digo desde mi perspectiva, pero para mí es un gozo desgastar mi vida por el servicio a Jesucristo. O sea, que mi vida se desgaste, aún mi cuerpo físico se desgaste por servir al Señor. Y realmente esa es mi oración, para que este sea un pueblo en esta ciudad que se desgaste, que desgaste su vida y su tiempo por el servicio a Jesucristo. Y ¿saben qué es lo más hermoso? Que un día recogeremos lo que hemos sembrado en esta tierra, en la eternidad, por haber invertido nuestras vidas en servir a nuestro Señor Jesucristo, por medio de servir a su pueblo, por medio de evangelizar a los perdidos. Y hay algunas frases de Charles Spurgeon que quisiera compartir con ustedes a manera de introducción. Miren lo que dice Charles Spurgeon acerca de trabajar fuerte. Dice: los verdaderos cristianos
se deleitan en la actividad sagrada. En ese sentido son como los ángeles de Dios, que cumplen sus mandamientos escuchando la voz de su palabra, y como los santos glorificados arriba, que le sirven de día y de noche en su templo. Una vida de actividad cristiana aquí abajo es un preludio apropiado para una vida de actividad celestial allá arriba. Los mejores cristianos son los que más sirven fielmente a Dios. Y otra frase: lo mejor y más sabio del mundo es trabajar y servir como si todo dependiera de ti, pero luego confiando en que todo depende de Él. Él no nos fallará, pero por lo tanto no debemos cruzarnos de brazos y quedarnos quietos. Él no nos abandonará. No debemos por lo tanto subir a la cama y esperar que nuestro pan de cada día caiga en nuestras bocas. No te atrevas a pensar de esta manera. Dios no se complace en nuestra pereza. Y el hombre que espera salir adelante en este mundo con cualquier cosa buena, sin trabajo arduo, es un necio. Pon toda tu alma al servicio de Dios y entonces obtendrás la bendición de Dios si descansas en Él. Y qué hermosa frase, porque es desgastar nuestras vidas por Cristo, hacer lo mejor que podamos en nuestras fuerzas, pero descansando que va a ser Él quien edifique a su pueblo y la iglesia. Y solamente de esa manera es posible hacer el ministerio. Cuando miramos y pensamos en nosotros, y aquí quiero abrir mi corazón, cuando veo que la iglesia está creciendo, realmente, y me miro a mí y miro los que están alrededor, digo como, pues Señor, nosotros no podemos hacer nada para pastorear a todo este pueblo. Pero luego es un regalo predicar la palabra, porque esta semana que estuve estudiando Efesios capítulo 4, versículo 16, fue de un ánimo tremendo para mí, porque el Señor dice: yo soy el que edifico a mi iglesia. Tú haz lo que tienes que hacer, que yo me encargo del crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Descansé completamente. El Señor es quien edifica a su pueblo, pero nosotros tenemos que trabajar arduamente para la gloria de Dios. Y les pido que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 16, porque ese es el versículo que vamos a estar considerando esta mañana. Dice así: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos. Padre, gracias porque cuando nos envolvemos en el trabajo sagrado del ministerio, es hermoso porque pronto nos vamos a dar cuenta que quiénes somos nosotros para servir en la iglesia. Desde el ministerio más pequeño hasta el ministerio más grande, Señor, en cualquier cosa necesitamos de tu gracia. Apartados de ti no podemos hacer nada de valor. Padre, hoy venimos como iglesia suplicándote que nos ayudes a estar unidos a ti. Si tú no estás para bendecirnos, no podemos hacer nada, Señor. Pero si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a desgastar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro cuerpo, nuestras familias invertidas para el ministerio, para el avance del evangelio, Señor. Pero al final descansando en que eres tú quien ejecuta la obra de edificar a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por el privilegio inmerecido de servir a tu pueblo. Te pedimos que nos bendigas en el día de hoy y que seamos edificados a través de tu palabra. Guíanos, ayúdanos, Señor. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy estamos viendo la última señal de una iglesia de servidores, y esta es una señal que estamos viendo aquí en el versículo 16, y es servidores que se edifican mutuamente. Pero específicamente lo que vemos en el versículo 16 es el método de la edificación. Hoy vamos a ver es cómo se da en la práctica, cómo es que una iglesia es edificada, cómo es que Jesucristo edifica a su iglesia, y esta respuesta la encontramos en el versículo 16. Cuando estamos contestando la pregunta ¿cuál es el método de edificar una iglesia? Y si pudiéramos ponerle un sinónimo a edificar la iglesia sería ¿cómo crece espiritualmente una iglesia? ¿Cómo puede crecer una iglesia espiritualmente? Pues la primera respuesta es por medio de una unión espiritual con Jesucristo.
Ese es el primer punto el día de hoy. Somos edificados por medio de la unión espiritual con Cristo. Miren el versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido. También podríamos traducir esa primera expresión en el versículo 16 como desde donde todo el cuerpo, desde donde todo el cuerpo. Y por supuesto que cuando estamos leyendo de quien todo el cuerpo o desde donde todo el cuerpo, es una conexión con el versículo anterior. Es una conexión con lo que está diciendo el versículo 15. El versículo 16 está conectado con el 15. ¿Y cuál es la conexión? ¿Desde dónde es que el cuerpo obtiene su crecimiento? Miren el versículo 15. Aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el punto del inicio del versículo 16? El punto aquí es que la madurez de una iglesia es directamente proporcional en la unidad que la iglesia tenga con Jesucristo. La edificación de una iglesia, el crecimiento espiritual de una iglesia está conectado principalmente con la unidad que cada uno de sus miembros tenga con Jesucristo. Si leyéramos esa frase en el versículo 16, sin todos los comentarios parentéticos, podríamos leer una frase como la siguiente: Jesucristo es la cabeza desde donde todo el cuerpo obtiene el crecimiento. Es el punto. Jesucristo es la cabeza y de esa cabeza, de allí obtenemos el crecimiento todo el cuerpo. Aquí el énfasis es claro y sencillo. No son los servidores en sí mismos los que producen el crecimiento espiritual de una iglesia. Es más, voy a ir más allá. No son los pastores los que producen el crecimiento espiritual de una iglesia en sí mismos. No es una denominación ni un tipo de doctrina el que produce el crecimiento en sí mismo de una iglesia. El que produce el crecimiento en una iglesia cristiana, el crecimiento espiritual, es Jesucristo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Él es el encargado de traer el crecimiento espiritual, la madurez espiritual de su iglesia. ¿Y saben por qué es de esta manera? Porque si alguien más fuera el responsable directo de la edificación de su pueblo, de la madurez de su pueblo, entonces ese alguien más podría llevarse la gloria de lo que pasa en una iglesia. Y el Señor no va a compartir su gloria con nadie. Así que si una iglesia madura y crece espiritualmente y refleja amor los unos con los otros, el único que debe llevarse la gloria es Jesucristo, porque Él está obrando en medio de ese pueblo. Él es el único que merece exaltación. Así que no es la unión a una denominación, la unión a un cuerpo de doctrinas, no, es la unión a Jesucristo, por supuesto reflejado en conexión con la sana doctrina en su palabra. Pero es Jesucristo la cabeza quien edifica el cuerpo. En Mateo 16:18 Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Así que esta mañana estamos revisando el método en cómo una iglesia crece espiritualmente. Y lo primero que estamos enfatizando es que esta edificación es directamente proporcional a la unión que cada uno de sus miembros tenga con Jesucristo. Pero miren la expresión ahí en el versículo 16: de quien todo el cuerpo necesita estar bien unido a Cristo. Esto significa que cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo necesita estar creciendo en su unión con Cristo. Necesita revisar si realmente está unido espiritualmente a Jesucristo. Y podríamos decirlo de esta manera, o contestar esta pregunta: ¿qué significa estar unido espiritualmente a Jesucristo? Es una pregunta que tiene que surgir en este momento. Si la edificación, si el crecimiento surge de estar unidos a Cristo, pues ¿qué significa estar unido a Cristo? Bueno, yo creo que esa pregunta se puede contestar de dos formas. Número uno, necesitamos una unión que está basada en una reconciliación judicial con Jesucristo. Eso es lo primero, necesitamos una reconciliación judicial. Pero en segundo lugar, necesitamos una reconciliación de estilo de vida, una reconciliación relacional en el día a día, unidos con Cristo. Así que estar unido espiritualmente a Cristo es algo que sucede en el momento mismo de la salvación, de la conversión, del nuevo nacimiento. Y cuando estamos hablando de una reconciliación judicial, estamos hablando de la realidad de que todo ser humano nació en este mundo culpable delante de Dios. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Cualquier bebé que nace en este mundo, dice la palabra que nace en pecado. Y eso quiere decir que es culpable por la herencia que trae de sus padres hasta Adán y Eva.
Todos nacemos siendo culpables delante de Dios. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Usted puede mirar que al niño, al bebé, nadie le enseña a pecar. Pues los primeros años, él empieza a pecar por naturaleza, empieza a ser desobediente, empieza a ser egoísta. Es más, un niño o un bebé manifiesta mucho de egoísmo, de su pecado que ya viene natural. Y a veces los que hemos tenido bebés podemos mirar cosas que hace el bebé y decir: eso nadie se lo enseñó, ¿de dónde sacó esto? Lo sacó de que su propia naturaleza pecaminosa está ahí. Así que todos nacemos faltos de la justicia de Dios, somos culpables delante de Él. Así que lo primero que necesitamos para estar unidos espiritualmente a Jesucristo es nacer de nuevo y ser justificados. Esto es a lo que se le llama la doctrina de la justificación, que personas que son injustas delante de Dios, un día a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo son declarados justos delante de Él. Y tal vez usted no había pensado en estos términos, pero si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados, si usted aún no ha puesto su confianza plena en Jesucristo, si usted no es un discípulo verdadero de Jesucristo, o pongámoslo en términos de Juan capítulo 3, si usted no ha nacido de nuevo, entonces usted todavía es culpable y enemigo de Dios, todavía no está justificado, todavía no tiene una unión de reconciliación judicial con Dios. El día que usted se presente delante de Dios al morir, usted va a ser hallado culpable, pero no va a haber nadie que lo defienda. Es caso diferente para aquellos que ya han nacido de nuevo, aquellos que están en Cristo. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice la Biblia que aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han confesado que le han faltado a Dios, pero reconocen que Jesucristo es el único medio de salvación, se arrepienten y creen y nacen de nuevo. ¿Saben qué sucede con una persona que ha nacido de nuevo, que es un verdadero cristiano? Es declarado justo completamente, perdonado completamente, sus pecados pasados, presentes y futuros. Es completamente justificado. Y he contado esta ilustración muchas veces, pero tal vez para muchos va a ser nueva porque es la primera vez que la escuchan. Para otros la han escuchado muchas veces, pero el punto es que cuando nos presentamos delante del Padre, aquellos que están unidos con Cristo están completamente identificados con Él. Y el día que usted se presente a cuentas delante del Padre, si usted está unido a Cristo, ¿saben cómo lo ve el Padre a usted? Como si usted hubiera vivido la vida perfecta de Jesucristo. Una obediencia perfecta. Y por eso es que Dios le puede decir: bienvenido a mi reino, porque usted está completamente unido a Cristo. Es una transferencia. ¿Y cómo vio a Jesucristo en la cruz? Como si hubiera vivido nuestra vida pecaminosa y por eso lo castigó con toda la ira. Esa es la justificación. Él muriendo por los injustos y nosotros siendo justificados, perdonados completamente, declarados justos en Él. Así que lo primero para crecer en edificación como iglesia, para crecer espiritualmente, es estar unidos a Cristo. Y para eso necesitas arrepentirte de tus pecados. Miren, yo creo que uno de los peligros más terribles que hay es estar engañado y pensar que se es cristiano cuando no lo eres. Y algunas personas se han acercado diciendo como: pero yo venía convencido a esta iglesia que era cristiano, y después de 2 meses como que parece que me están haciendo dudar. Y quiero decirles algo: no estamos intentando que usted dude si usted es un verdadero creyente, pero estamos tratando de sacudir a aquellos que saben que no son creyentes, pero están aparentando serlo. Y pónganse ustedes en el lugar de aquel que está engañado. ¿De qué sirve confesar y estar engañado diciendo sí soy cristiano si tu vida no manifiesta eso, si no has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no está actuando? ¿No sería mejor parar y decir: sí, Señor, yo creo que no estoy en ti hasta el momento, no he vivido de esta manera, mi confianza no está plenamente en ti, y hoy entregar su vida a Cristo? ¿No sería eso un regalo y una bendición? Que alguien que ha estado engañado por años creyendo que es cristiano un día llega y dice: hoy verdaderamente y genuinamente entrego mi vida a Cristo y nace de nuevo. Estar engañado es peligroso porque te blinda el evangelio, porque se te está llamando al arrepentimiento, pero tu convicción de que ya eres
te impide venir realmente a Él. Así que yo le suplico que por favor escudriñe su fe. Y si el Señor le está mostrando que debe arrepentirse el día de hoy, como tenemos que hacerlo todos, pues que no endurezca su corazón. Necesitamos primero ser unidos por medio de la justificación. Todos nacemos como enemigos de Dios y Él a través de la justificación nos reconcilia y podemos ser ahora llamados hijos de Dios, amigos de Dios. Pero además de la justificación, de la unión judicial, de la reconciliación judicial, también hay una reconciliación relacional. Y esto es importante porque aquellos que ya están en Cristo, que ahora tienen la capacidad de agradarle, entonces deben buscar una vida de comunión constante con Él. Y como iglesia vamos a crecer si estamos todos constantemente buscando a Jesucristo en nuestra comunión personal. De nada sirve intentar servir en la iglesia, hacer múltiples cosas en la iglesia, si no estamos unidos a Jesucristo. De nada sirve querer intentar predicar, querer servir en la mesa de registros, en la mesa del café, en la mesa de libros, en el ministerio de niños, querer servir en la iglesia si tú no estás conectado, unido a Cristo en comunión personal día a día, si tú no lees la Biblia todos los días, si tú no buscas a Jesucristo todos los días. Miren, es una necedad, pero así viven muchas personas, queriendo hacer cosas externas para Jesucristo, servir en la iglesia, pero no quieren pasar tiempo con Cristo. Y así de necios somos. Nos gusta hacer cosas que sean vistas por los hombres, pero lejos de Jesucristo, con un corazón alejado de Él. ¿Y saben qué dice Él? Detesto esa clase de adoración, detesto esa clase de servicio, porque es un servicio que es de labios para afuera, pero el corazón lejano de Dios. La edificación se da por personas que están unidas a Jesucristo, de manera inicial con la salvación, con la justificación, pero de manera práctica en el día a día con la comunión con Jesucristo. Miren, a Él no podemos engañarlo. Usted puede engañar aquí a todos, usted puede aparentar, pero a Jesucristo no podemos engañarlo. Y es una buena oración decirle a Él: Señor, a ti no te puedo engañar, pero tampoco puedo cambiar por mis propias fuerzas. Sálvame, rescátame, ten misericordia de mí, perdona mis pecados. Ahora que estamos unidos a Él, ahora se demanda obediencia y comunión personal, que incluye una práctica constante de los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración, la lectura de la Biblia, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, el compañerismo y comunión en una iglesia local y la práctica de las ordenanzas como la Santa Cena y el bautismo. Y aquí lo que estamos enfatizando es que a medida que estamos más unidos a Cristo, entonces Él produce el crecimiento en la iglesia. Hay algunos que quieren vivir como cristianos, pero solamente asistiendo a la iglesia, hablando como cristiano, cambiando la jerga, pero no teniendo una unión espiritual con Jesucristo. No están justificados, pero tampoco tienen el Espíritu Santo produciendo santidad. Y es por eso que algunos a veces se preguntan: ¿pero por qué no cambio? ¿O por qué esta persona está en la iglesia por años, pero su vida sigue siendo la misma o peor? Pues la razón es sencilla: porque no tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Y tal vez estás intentándolo en tus propias fuerzas. Estás intentando vivir como cristiano sin tener la capacidad que solo puede producir el Espíritu Santo. Por eso sucede si personas que están por décadas en una iglesia, pero no cambian en absoluto. Sus familiares que los ven en el día a día se preguntan por qué esta persona que va a la iglesia cada día está de mal en peor en su conducta. Pues la respuesta es porque no estás en Cristo. La razón principal de personas que no son edificadas, que no crecen, es porque no están unidas a Cristo. Esa es la razón. Miren el versículo 16. ¿Desde dónde o de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido? Hablando de la conexión.
el cuerpo de Cristo es su iglesia y tiene varios miembros que están bien ajustados o unidos, cohesionados entre sí, pero esa unión principal es la unión con la cabeza, con Cristo. Y vuelvo a enfatizar, el crecimiento y edificación de una iglesia, espiritualmente hablando, se dará directamente proporcional a la conexión que cada miembro tenga con Jesucristo. Por supuesto, si tenemos iglesias llenas de incrédulos y llenas de incrédulos que están sirviendo unos a otros, pues lo que vamos a tener es que pues iglesias que no maduran espiritualmente, que no crecen. Miren, un incrédulo debe sentirse incómodo en una iglesia bíblica. Un incrédulo tiene que sentirse incómodo y es posible que va a durar ahí unos meses o unos años, pero finalmente va a salir porque no soporta estar confrontado con la palabra, con la vida de otros. Es más, ve la santidad de otros y lo que piensa no es, yo quisiera crecer como este hermano, sino que ¿saben qué piensa el incrédulo? Este cree tan santo, algo culto debe tener. Este dice que lee la Biblia todos los días, no le creo, porque juzga las cosas bajo su incredulidad. Como él no lee la Biblia, como él no ama a Cristo, piensa que así es para el resto de personas. Finalmente va a terminar saliendo, va a ser incómodo para él una iglesia bíblica, a menos que el Señor lo salve antes y se arrepienta. Así que el primer elemento en el método que Dios usa para edificar a su iglesia es unirnos a Él mismo, que estos miembros anden en comunión continua con Él. Quisiera poner esto en términos de pregunta: ¿quieres hacer bien a tu iglesia local? Entonces mantén tu comunión fuerte con Jesucristo. ¿Quieres hacer daño a esta iglesia local? Empieza a alejarte de Cristo. Deja de orar unas semanas, deja de leer la Biblia y meditar en ella por unas semanas y vas a empezar a traer daño al cuerpo de Cristo. Primero vas a dañar tu familia, pero vas a empezar a dañar al cuerpo de Cristo. Necesitamos estar unidos a Él y buscarlo intensamente. Pero eso nos da paso a la segunda forma en cómo el Señor edifica a su pueblo. Miren ahí el versículo 16: por la cohesión que las coyunturas proveen. La segunda forma o el segundo método en que Jesucristo edifica a su iglesia es por medio del funcionamiento adecuado de cada miembro. Por medio del funcionamiento adecuado de cada miembro. Y miren ahí la expresión que aparece en el versículo 16: estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Y aquí podemos entender la palabra coyuntura o ligamentos. Y estuve investigando qué son los ligamentos, porque no sabía bien. Uno cree que sabe qué son los ligamentos, pero hasta que investiga y se da cuenta que no sabe. Pero investigué, y es posible que alguien me corrija, pero los ligamentos son como unas fibras y uniones de colágeno, ¿sí?, que unen los huesos unos con otros. Es decir, el pie está unido al resto de la pierna por ligamentos, es decir, unen hueso con hueso. Y también hay otro tipo de conexiones y coyunturas como los tendones, que no unen hueso con hueso, sino que unen los músculos con los huesos. Y es muy interesante porque el Señor ha diseñado el cuerpo humano con particularidades. ¿Y estos ligamentos qué hacen? Lo que hacen los ligamentos es que le dan cierta flexibilidad al pie, por ejemplo, para que se mueva, pero también permiten que el pie no se vaya completamente, o sea, que no se salga de su carril, a menos que usted se esguince, y pues ahí se le va completamente el ligamento y duele. Eso es lo que hacen los ligamentos, y es a lo que se está refiriendo Pablo aquí, que hay una cohesión entre los miembros que están conectados por coyunturas y ligamentos. Hacen que el pie o la mano o los dedos se estiren, pero no se salgan de su posición correcta. Cuando un ligamento es estirado más allá de su capacidad, hay una ruptura de ligamentos causando dolor a todo el cuerpo. Pero también hay algunos comentaristas como Honor, que es uno de los mejores comentaristas de Efesios, que dicen que el término que se usa aquí también en el griego en la época se refería a contacto o conexión. Es como si dijera, la iglesia se edifica por medio del contacto que tienen unos miembros con otros.
Qué interesante que lo que está diciendo entonces el pasaje es que crecemos primero por la unión con Jesucristo, pero también por la unión y contacto que tenemos unos con otros. Es lo que está diciendo el pasaje, que hay unas conexiones, unas uniones, unos ligamentos que nos ayudan a crecer unos con otros, cuando tenemos contacto un miembro con el otro. Por eso es que es completamente absurdo cuando alguien dice: yo soy cristiano pero no quiero participar de una iglesia local. Pues no puedes crecer, no puedes ser edificado. Necesitas el contacto uno con otro para crecer. Es sumamente interesante porque lo que Pablo está diciendo es que la edificación, la madurez de una iglesia se da en primer lugar por Cristo, pero no descarta la participación humana de cada uno de los miembros. En palabras sencillas, Jesucristo es quien edifica su iglesia, pero Él usa los miembros de la iglesia para que se edifiquen unos a otros. Dios es responsable, pero nosotros también. Y esta es una realidad que se enfatiza en toda la Escritura. La responsabilidad de Dios, pero la responsabilidad del hombre también en la edificación de su pueblo. Es por medio del contacto unos con otros, es por medio de la unión coyuntural y de ligamentos espirituales que somos edificados hacia la madurez. Esto quiere decir que no puedes crecer espiritualmente a menos que participes de manera activa en la iglesia local. Y esto lo hemos enfatizado muchas veces. No pienses que tu familia va a crecer espiritualmente si no tienes contacto con otros miembros de la iglesia. Venimos el domingo a ser ejercitados, a crecer en el conocimiento de la palabra, pero necesitamos en el día a día vivir en contacto, sirviendo unos a otros, porque es ese contacto, es ese roce unos con otros lo que permite que crezcamos hacia la imagen de Jesucristo. Es lo que enfatiza Proverbios 27:7. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Somos afilados, somos afinados unos con otros. Dios es responsable de la edificación de su iglesia, pero esto no quita la responsabilidad humana de ser miembros activos, bien cohesionados, teniendo contacto unos con otros para la propia edificación. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo se ve ese contacto? Los que tienen Reina Valera dice lo siguiente: las coyunturas que se ayudan mutuamente para la actividad propia de cada miembro. Y Biblia de las Américas, que es la Biblia con la que yo predico, esto es una cuña para que la puedan comprar porque les va a ser más fácil seguir la predicación. Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas, dice así: conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Lo que está diciendo Pablo aquí es que a cada miembro se le han dado unos dones particulares. Si usted está unido a Cristo, entonces usted ha recibido unos dones. Miren el versículo 7. Miren el versículo 7 ahí en el mismo capítulo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El punto que Pablo está enfatizando desde el principio es que cada uno ha recibido un don particular, por lo menos uno. Y esto es un don sobrenatural. Y este don sobrenatural ha sido dado a usted que está en Cristo para que usted pueda servir en la iglesia y para que sirva a otros. ¿Y sabe cómo funciona? Cuando usted ejecuta ese don que Dios le ha dado, entonces los otros son edificados y crecen al verlo a usted ser un reflejo de Jesucristo. Porque los dones que Cristo da son dones y capacidades que nos permiten manifestar a Jesucristo de una manera particular. Así que cuando vemos a otra persona ejecutando su don espiritual, somos animados a crecer hacia la imagen de Jesucristo. Y Él se lleva la gloria porque son sus dones dados por gracia a su pueblo. Cada miembro recibe estos dones y debe tener contacto los unos con los otros. Y a cada uno se le da una medida de dones que debe usarlos en su justa proporción, según se le haya dado por Dios. ¿Qué quiere decir esto de funcionamiento adecuado o actividad propia? Se refiere a que cada miembro tiene una tarea en específico en el cuerpo de Cristo que es propia y única, que no puede ser repetida por otro. Lo que hace cada uno en un servicio de la iglesia es único y particular. Dios lo ha capacitado para que pueda hacer esa tarea. Así que esto debe cambiar la perspectiva de algunos que tal vez se levantan el domingo y dicen como: hoy tal vez como que hoy no es día de iglesia, hoy está haciendo como mucho frío o está lloviendo.
Miren, esta no puede ser la mentalidad de una persona que piensa que es miembro de una iglesia. Una persona que simplemente piensa, bueno, yo de vez en cuando voy, o cuando haya tiempo. Esa no es la mentalidad. Realmente participar del cuerpo de Cristo es parte fundamental de nuestra vida como cristianos. Y este pasaje lo que está enfatizando es que nuestra parte, cuando nos reunimos como iglesia, es parte fundamental. Es decir, si no estamos, duele en el cuerpo, porque podríamos haber servido de una manera particular ese día. Tal vez ese día es el día donde usted iba a llegar, iba a hablar con alguien y lo iba a animar, iba a orar por esa persona, usted le iba a dar un abrazo porque esa persona estaba perdiendo el aliento o el ánimo de seguir a Cristo. Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir no con la mentalidad de consumidores, sino de ver cómo venimos a servir. Es decir, voy a ir a la iglesia y ¿a quién voy a poder yo servir hoy? ¿A quién voy a poder mostrarle a Cristo con mi vida hoy? Esa es la manera de participar de la congregación. Esto también nos habla de que en un cuerpo no hay espacio para la envidia por los dones o funciones que Dios ha puesto a otros. Cada uno es fundamental, cada uno es completamente necesario, porque Dios los ha dotado con una habilidad particular a cada uno. Cada uno tiene una tarea espiritual con la cual Dios le ha capacitado para que pueda hacerla en el cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo es importante, valioso y en su debida medida aporta para que el cuerpo como un todo crezca espiritualmente. Si es Jesucristo quien ha dado los dones y las oportunidades, entonces esto no permite que haya jactancia u orgullo o de pronto envidia, decir como, yo quisiera tener el don de este hermano, o yo quisiera tener las habilidades de este hermano. Dios le ha dado a cada uno para que pueda ejecutar su tarea de una manera adecuada, y todo es importante en una iglesia bíblica. Aquí no hay tareas donde unas cosas son más importantes que otras, o donde los servidores de tal ministerio son más importantes que otros. Miren, aquí el único importante es Jesucristo. De resto todos somos esclavos para su gloria, que servimos según los dones que Él nos haya dado. Aquí el único protagonista, aquí el único digno de la gloria es Jesucristo. El resto somos sus empleados, sus esclavos. Él es nuestro dueño y venimos a servirle con los dones que Dios haya dado a cada uno. Así que cualquiera que sea la tarea que Dios te esté dando, hazla para la gloria de Dios y hazla con un corazón de gozo, porque un día recogerás la recompensa de lo que Dios te dará. Un cuerpo humano que está sano se caracteriza por tener cada uno de sus miembros y órganos unidos, sirviéndose unos a otros de manera sana. Imagínense que los pies dijeran, vamos a ir a tal lado, pero no llevamos a los brazos. No funciona. Y yo creo que la ilustración del cuerpo es muy buena, porque cada parte del cuerpo es sumamente importante. Uno puede decir, no, bueno, este dedo chiquito, pero si el dedo chiquito se corta o algo, es un dolor que duele a todo el cuerpo. O imagínense que el corazón dijera, bueno, para las manos no voy a bombear sangre. Cada elemento del cuerpo humano está puesto de manera específica con una función y cumple su papel. Eso mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una tarea y tiene que desempeñarla bien. ¿Y saben cuándo se lastima el cuerpo? También cuando una parte del cuerpo quiere empezar a hacer otra función que no es la que le corresponde. Cada uno está llamado a servir según el don y las oportunidades que Dios ha dado. Lo que dice el versículo 16, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. ¿Y cuál es ese funcionamiento adecuado para cada miembro? Les pido que me acompañen a 1 de Pedro 4, del 10 al 11. 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Y se empiezan a escuchar unas Biblias, unas hojas, pero otras están cerradas. Así que escuchemos más hojas que se mueven. Algunos ya no están buscando, sino que solo están moviendo la hoja. 1 de Pedro 4:10 dice así: según cada uno ha recibido un don especial,
Úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios. Y esto es clave. Está diciendo, te toca servir en cualquier tarea en el ministerio, hazlo por la fuerza de Dios. No lo hagas en tus fuerzas, porque si lo haces en tus fuerzas, pronto te vas a desgastar. Pero si lo haces en las fuerzas de Dios, vas a poderle traer gloria. Que lo haga por la fortaleza de Dios, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El distintivo de un miembro maduro en la iglesia es el que está activamente comprometido con el servicio de la iglesia local. Y algunas personas están pensando, bueno, pero a mí no me han dicho en qué debo servir. Bueno, es posible porque usted apenas está llegando. Y una posibilidad es que usted todavía tiene que estar revisando cómo está su unión con Cristo. Y como lo hemos mencionado múltiples veces, antes de querer servir a otros, primero empieza a servir en tu casa. Esa es la prioridad. Limpia tu casa para luego querer ir a limpiar las casas de otros. Así que si usted está llegando a la iglesia, pues tranquilo, esté ahí atento, sentado, escuchando, poniendo en práctica, apartándose del pecado que lleva practicando por años, poniendo en orden su casa, porque en el momento adecuado Dios va a llamar a que hagas un ministerio y que estés listo cuando el Señor llame. Así que es momento de estar primero que limpiando nuestros hogares, nuestras casas, nuestras vidas, para ser vasos limpios de honra que pueden servir al Señor a su tiempo adecuado. Estamos llamados a servir, ese es el modelo del cristianismo. Yo creo que se ha convertido en una moda en muchos lugares pensar que el cristianismo es como, ¿cómo puedo ser yo el protagonista? Y ahora todos quieren tener un canal de YouTube, todos quieren tener su página de Facebook y ver entonces cómo se presentan al resto como los líderes, como los que son los líderes espirituales de otros. Miren, muchas páginas que siguen ustedes y comparten, a veces son de personas que ni siquiera sirven en una iglesia local. Y le están diciendo al mundo cómo vivir el cristianismo. Pero suben frases potentes y suben frases de predicadores famosos. Pero usted va e investiga y el que está detrás ni siquiera asiste a una iglesia local. Pero eso es lo que se está creando hoy en día. Personalidades. Pero el Señor lo que ha llamado es siervos que sirvan en su iglesia. Que amen al cuerpo de Cristo. Que les duela la iglesia local. Que amen a su iglesia, que pongan sus dones, sus habilidades, sus pertenencias, su tiempo para el servicio del cuerpo de Cristo. Hemos estado repitiendo esta frase una y otra vez estas 2 semanas, pero es dejar de jugar a ser cristianos y empezar a vivir como discípulos de Cristo de verdad. Hemos estado estudiando Marcos y en Marcos el versículo principal es Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. El versículo clave, el modelo que tenemos de Cristo es que el de ser un siervo abnegado, buscando cómo servir a los demás. Y en Marcos 9:35 dice que llamando a los 12 les dijo: si alguno desea ser el primero, entonces que se convierta en el servidor de todos. Es completamente opuesto a la idea de venir a la iglesia con la mentalidad de consumidor, sino que debemos venir con la idea de servir a los demás por amor a Jesucristo. Aquí es cuando usted tiene que empezar a dejar de pensar: no me saludaron. Si a usted no lo saludaron, ¿qué tiene que hacer? Salude usted. No es que a mí nadie me ha llamado. ¿Qué tiene que hacer? Usted llame. No es que a mí no me han mostrado cariño, amor. Bueno, usted muestre cariño y amor. Esto no es un centro comercial para venir a ver qué recibo. Por supuesto usted va a recibir mucho. Y si ha estado viniendo, ya ha empezado a recibir del amor y la generosidad. Pero tenemos que dejar de pensar: bueno, ahora voy a dejar de tener mi mentalidad de consumidor, a ver qué vengo a recibir el domingo, y más bien qué puedo venir y yo dar a alguien más y servir y cuidar al cuerpo de Cristo.
Uno que está unido a Cristo espiritualmente anda en comunión con Él, entonces quiere imitar a su Señor, y nuestro Señor es un siervo que estuvo dispuesto a dar la vida por su pueblo, y nosotros debemos estar dispuestos a servir al pueblo de Dios, imitando a Jesucristo. Miren lo que dice: conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Esto también se refiere a servir, pero en el lugar adecuado, en el funcionamiento adecuado, según el don que Dios me ha dado, donde providencialmente Dios me ha ubicado. Eso es lo bueno, ese es el lugar correcto. Imagínense que a mí me diera porque, no, es que a mí me gusta cantar, y todo el mundo que me escucha cantar dice, no, eso no es lo tuyo, Santi. Y yo, no, Benjamín, por favor, yo quiero cantar este domingo. Es que la iglesia no es un show de talentos. Así se ha presentado la iglesia en muchos lugares. ¿Cuándo le van a dar la oportunidad de no sé qué? Es que la iglesia no es un lugar donde vengo a ver cómo me desarrollo. Es que yo he tenido este sueño toda la vida. Y algunos vienen con sus hijos, es que él ha tenido el sueño de esto toda la vida. Bueno, está bien, en algún lugar lo va a desarrollar, pero la iglesia es para venir a servir según el don y habilidad que Dios nos ha dado. Servir ahí con gozo. ¿Cuáles son los dones que están entonces en las Escrituras? Unos dones de señales temporales que ustedes pueden estudiar en sus casas, pero lo hemos visto acá en la iglesia. Pero son dones que fueron dados a la iglesia en el inicio, como el don de apóstol, el don de profecía, el don de sanidad, el don de lenguas e interpretación de lenguas, o dones milagrosos. Estos dones no están vigentes. ¿Por qué? Porque ya cumplieron su papel con el establecimiento de la iglesia. Pero hay otra clase de dones que se llaman los dones de edificación permanente. Y voy a mencionar algunos. Pero si ustedes quieren estudiar acerca de los dones, estudien Romanos 12, del 6 al 8, y 1 Corintios 12, del 8 hasta el 28. Pero voy a mencionar algunos dones. Está el don de enseñanza. Personas que son capacitadas por Dios para transmitir la verdad de Dios de una manera clara y con un contenido doctrinal sano. Don de enseñanza, un don particular. Pero hay algo muy interesante: ¿solamente los que tienen don de enseñanza pueden enseñar? No, todos tenemos que enseñar a alguien en algún momento. Y esto es interesante de los dones. Dios capacita a algunos para que ejecuten ese don, pero todos tenemos que ejecutar ese servicio de alguna manera. Por ejemplo, una mamá tiene que tener enseñanza a sus hijos cuando los está criando en el día a día, o los papás con los niños. Don de exhortación. ¿Qué significa don de exhortación? Se puede decir exhortación o consuelo. Es la palabra paraclesis, que significa estar al lado de alguien, llamar al lado a alguien para llevarlo hacia la voluntad de Dios. Cuando alguien tiene don de exhortación, entonces es uno que se puede parar al lado de otro y animarlo para que cumpla la voluntad de Dios. El que tiene don de exhortación es uno que puede, con sus palabras, con su conocimiento bíblico, con el don especial que Dios le ha dado, llevar a uno que se estaba alejando de Dios a que vuelva al camino de Dios. Entonces, por ejemplo, pensaríamos, alguien que quiere servir en la consejería bíblica, pues ojalá que haya muchos que sirven en la consejería bíblica que tienen don de exhortación, porque van a estar aconsejando a otros para que hagan la voluntad de Dios. Ese es el don de exhortación. Don de evangelismo. ¿Qué es esto? Personas que tienen una capacidad especial para proclamar el evangelio de Jesucristo, y que cuando lo proclaman, el Señor pues lo presenta de una manera clara y tiene un impacto poderoso. ¿Solo los que tienen don de evangelismo tienen que evangelizar? Todos tenemos que evangelizar, pero hay unos que el Señor dota, que los miramos y decimos, wow, yo quiero crecer en el evangelismo. Lo mismo con la exhortación. Hay un don que se llama don de pastor maestro. Está en Efesios 4:11, que está llamado a instruir y liderar una congregación. Otro que se llama don de ayuda. Personas con un don especial para servir y socorrer a otros que están con alguna necesidad. Todos tenemos que hacerlo, pero a veces hay unos en la congregación que siempre están dispuestos a servir al que está necesitado. Y decimos, bueno, ese es un don particular, hace brillar y nos hace ver a Jesucristo cuando ese don es ejecutado. Don de servicio. Creo que ustedes en esta congregación han visto hermanos que tienen un don de servicio, que cuando los vemos servir, decimos como, nos sentimos animados a crecer en esa área.
que sirven en lo que sea. El Señor les da un don sobrenatural para servir. Son voluntarios en cualquier servicio que se les requiera en la iglesia y son un ejemplo y nos confrontan porque su vida es tan servicial que podemos ver a Jesucristo en ellos. Don de servicio. Otros tienen don de liderazgo o administración. Estos son personas que tienen la capacidad de administrar, de armar equipos, de organizar ministerios. Tiene una capacidad, un don especial de liderazgo, de administración. Es un don particular de Dios, que Dios da para la iglesia. Otros tienen don de liberalidad. Y algunos no han escuchado nunca esto, pero el don de liberalidad, el Señor comúnmente se lo da a alguien, a un hombre o una mujer, que tienen la capacidad de producir recursos económicos de una manera especial. El Señor les da esa capacidad y luego tiene la capacidad de dar con liberalidad. Es decir, no utiliza la capacidad de producir dinero para acumularlo, sino que lo utiliza para el propósito de que el evangelio se expanda y las necesidades del pueblo de Dios sean cubiertas. Ese es el don de liberalidad, para el avance del evangelio y el cuidado de aquellos que están necesitados. Miren, aquí les mencioné algunos, pero hay más dones en la Biblia. Pero también hay dones que no están explícitamente en la Biblia, pero Dios da a cada uno para que los pueda poner en ejercicio de su iglesia. Y quiero decirle algo: si usted está unido a Cristo, esta iglesia local necesita sus dones. Si usted está unido a Cristo, el llamado es a que pueda unirse a la membresía de Cristo, a la membresía de la iglesia local y poner esos dones, porque si no, harán falta para el cuerpo. Necesitamos los dones de todo el cuerpo. Miren, hay un libro que he estado leyendo que se llama 3 distintivos de un miembro bíblico de una iglesia, de Tom Pennington. Es un libro recomendado, pero estamos orando y trabajando para que lo podamos regalar en la conferencia Baluarte de la Verdad. Entonces, pues ustedes también pueden orar por eso. Es un libro que ayuda para saber qué es lo que se espera de un miembro que quiere ser un miembro bíblico en una iglesia local. Debemos servir en todo, en oración y en estudio de la palabra. Pero miren lo que dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. Cuando cada miembro está teniendo contacto el uno con el otro, entonces este ejemplo nos permite ver a Jesucristo y nos produce crecimiento espiritual. Cuando usted ve a un hermano sirviendo humildemente, entonces usted se anima a crecer en humildad. Cuando usted ve a un hermano sirviendo con diligencia, que madruga, que se esfuerza, pues usted es exhortado para trabajar con esfuerzo. Cuando tenemos contacto unos con otros, con los dones que Dios ha dado, eso nos permite crecer hacia la imagen de Jesucristo. Una iglesia madura crece por la predicación sólida de la palabra, pero también porque las personas pueden ver ejemplos de que lo que se está predicando es verdad. Es decir, se predica qué es un esposo bíblico, pero luego usted puede ver varios esposos bíblicos y crecer. Se dice qué es lo que debe ser una mujer bíblica, pero luego usted puede ver mujeres bíblicas en vivo y en directo y tomar ese ejemplo y crecer. Es fundamental la predicación, pero es fundamental los buenos ejemplos de cristianos maduros, que son un ejemplo para el resto de la congregación y que nos ayudan a crecer en madurez. Y finalmente, eso nos da paso al tercer punto, que es por medio del amor, por medio de la unión con Cristo, por medio de que cada uno ajustado ejecute sus dones, y en tercer lugar, por medio del amor. Miren cómo termina el versículo 16: el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y el punto de los dones espirituales es que son de gracia, son un regalo de Dios, son un regalo del Señor, así que no hay lugar para la jactancia, para el orgullo, sino que cuando ejecutamos los dones son para el servicio del pueblo y tienen que ser dados por amor, sacrificialmente, para servir a otros, porque amamos a Cristo, pero amamos al cuerpo de Cristo. El punto es que Jesús está proveyendo los dones, así que Él merece la gloria. Si yo puedo hacer algo para el pueblo de Cristo de una manera que es sobrenatural, el que se tiene que llevar la gloria es Jesucristo. Y aquí quiero hacerles una invitación bien importante. El momento en que ustedes vean ejecutar
dones espirituales en la iglesia. Que ustedes vean personas amorosas y serviciales en la mesa de compañerismo. Que ustedes vean mujeres y hombres amables en la mesa de libros y en la mesa de registros. Que ustedes encuentren mujeres piadosas que están cuidando a sus niños. Y ustedes vean ese ejemplo. Hagan algo cada vez que vean esto en la iglesia. Den gloria a Jesucristo, porque Él está produciendo eso. El punto es que cuando veamos a alguien ejecutar un don espiritual, tenemos que dar gracias a Dios profundamente, diciendo: Señor, gracias, porque por medio de este hermano o hermana puedo verte a ti, Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que cuando usted ve algo particular, algo que usted diga como: esto no es de este mundo, esto es un don sobrenatural. Cuando alguien sea generoso con usted de una manera que no tiene explicación, sino que Dios está obrando, pues que eso traiga más alabanzas a Jesucristo. Que cada domingo que estamos sirviéndonos unos a otros, en nuestra mente, en nuestros corazones, estén subiendo alabanzas a Cristo todo el tiempo. No solo durante la alabanza solamente, sino durante todo el servicio y durante toda la semana, glorificando al Señor por su cuerpo. Damos gracias al Señor por lo que está haciendo en medio nuestro. Él se lleva la exaltación. Pero si estos dones no deben producir orgullo, si no deben producir exaltación, si no deben producir idolatría, entonces ¿qué deben producir? Amor genuino. Deben producir amor genuino y deben producirse en la esfera del amor, que es lo que está diciendo el pasaje, en amor, por medio del amor. Amor a Jesucristo manifestado en amor por el cuerpo de Cristo. Y finalmente, Pablo cambia de metáfora. Miren que ya no está utilizando la metáfora del cuerpo, sino que habla de la edificación de un cuerpo. La edificación en amor. Aquí ya la idea no es tanto de un cuerpo físico, sino de la edificación de un edificio, como él ya lo ha utilizado en otros versículos en Efesios. Aquí lo que está diciendo es encajar cada ladrillo en su lugar adecuado para que sea edificado y crezca en amor. ¿Qué es lo contrario al amor? Comúnmente pensamos que es el odio, pero ¿saben qué es lo contrario al amor? El egoísmo. Porque ¿saben qué hace el amor? Sirve al otro, pensando primero en el otro antes que en sí mismo. ¿Quieres mostrar amor? Deja de pensar tanto en ti y empieza a pensar más en los demás y a servirles, mostrándoles el carácter de Cristo. Quien pensó primero en su pueblo antes que en sí mismo y entregó su vida en rescate por muchos. Dejemos de jugar a ser cristianos y vivamos en amor, sirviendo unos a otros. Quiero terminar con las palabras de Joel Beeke en su libro Un fiel miembro de la iglesia. Con esto concluimos. El sacrificio de la cruz de Cristo debería impulsarnos a sacrificarnos nosotros mismos para hacer su voluntad. Debemos ser fervientes en servirle. Literalmente, ser ferviente significa ser ardiente, como un agua que está calentada hasta el hervor, o como un metal que está calentado hasta el punto de la incandescencia. Una pregunta para ti: ¿estás ardiendo por el Señor? Si eres ferviente por Cristo, no necesitas un título o una invitación para servir en una reunión o ministerio. Más bien estarás ferviente sirviendo sin llamar la atención hacia ti mismo. Puedes ofrecerte alegremente para hacer las tareas difíciles y tediosas de la iglesia por causa de Cristo. Y esa es nuestra oración, que el Señor levante un pueblo que esté ferviente para servir al Señor, para su gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la obra de edificación que estás haciendo en medio de tu pueblo. Gracias porque tú eres quien produce el crecimiento cuando estamos unidos a Jesucristo, que es la cabeza. Pero también utilizas los dones que has dado a tu pueblo para que podamos servirnos unos a otros y podamos ver a Jesucristo reflejado y podamos crecer hacia su imagen. Pero te damos gracias porque todo esto tiene que suceder en un ambiente de amor, Señor, de amor sacrificial. Perdónanos porque nuestra tendencia es a ser egoístas, a pensar en nosotros mismos, a buscar nuestros derechos primero, nuestro beneficio. Pero Padre, queremos ser una iglesia realmente humilde que busca servir primero a los demás por amor, de una manera sacrificial, así como Cristo lo ha hecho por nosotros.
Padre, bendícenos y edifícanos como iglesia para tu gloria. Que al final, cuando podamos ver una iglesia madura, lo único que podamos decir es: gloria a Jesucristo, porque ha obrado en medio nuestro. Te adoramos, Señor. Amén.